Vamos a empezar a trabajar y el día de hoy es un poco con mucha incertidumbre, ¿no? Porque están proclamando, bueno, ya proclamaron al presidente del Perú. Espero que las cosas vayan bien a partir de ahora. Sin duda, nosotros seremos los primeros en fiscalizar, ¿no? Esta nueva etapa que vamos a vivir. Pero ¿cómo fiscalizamos, no? Fiscalizamos con nuestros estudios, fiscalizamos con nuestro aprendizaje, ¿no? Yo sé que ustedes se van a preparar propiamente para poder lograr sus objetivos muy pronto y obviamente enfocarse en lo que más quieren, ¿no? Entonces tenemos un gran trabajo por hacer a partir de ahora. Bueno, chicos, empecemos entonces nuestra clase y vamos a hacer el primer punto, que es el de economía, creo, ¿cierto? Sí, economía, vamos a ver. A ver, como ustedes están viendo, nosotros tenemos acá el primer tema. Este tema es sumamente importante, por favor, ¿no? Esto es las cuentas nacionales. Si nosotros tenemos una bodega, ¿cierto? Tenemos que hacer el inventario de la bodega, ¿no? ¿Qué cosa nos falta? ¿Qué cosa necesitamos? ¿Cómo compramos? ¿Sí? ¿No? Entonces, indudablemente va a ser parte de nuestra opción poder tener los productos muy bien adecuados y dispuestos para poder de alguna manera venderlos, ¿no? A futuro. Y si algo nos falta, tenemos que adquirirlo. Bueno, eso es lo que hace el Estado. Tendrá que ver qué es lo que necesita, qué es lo que debe comprar, qué es lo que es más urgente, obviamente, para el país, ¿no? Y qué bien que este tema nos caiga a punto para poder conocer un poquito más el enfoque global, el enfoque de todo el país. Y cuando hablamos del enfoque global, estamos hablando básicamente de la macroeconomía, ¿correcto? La macroeconomía es muy importante, de tal manera que la macroeconomía nos va a ayudar a tener y plasmar un objetivo hacia el futuro. Entonces, cuando pensamos en el futuro, vamos a proyectarnos, porque evidentemente vamos a tener un comportamiento a futuro, ¿cierto? Y vamos a proyectarnos. Habíamos dicho nosotros que una de las economías más estables en América Latina es la del Perú, ¿no? Pero ¿por qué es la del Perú? Porque hace obviamente énfasis en sus criterios macroeconómicos. Y lo que acompaña al aspecto macroeconómico son sus indicadores de comportamiento. Se llaman indicadores económicos. Entonces hay una pequeña diferencia bueno, una gran diferencia entre lo que es macroeconomía y microeconomía. Cuando hablamos de microeconomía, hablamos de un comportamiento netamente individual y de agentes que se involucran en el mercado, en el aspecto netamente doméstico, es decir, la empresa y la familia, ¿cierto? El consumidor y el productor, ¿no? Estos agentes van a actuar directamente en las transacciones de la comercialización que se dan de los productos, ¿correcto? Actúa la oferta, la demanda, el comportamiento de mercado, eso es microeconomía. Y dentro de los aspectos más importantes y la clasificación de la economía, Alfred Marshall fue el que determinó el comportamiento del consumidor y aplicó los criterios más próximos para poder estudiar el comportamiento del consumidor. Utilizó las curvas de las isocuantas para saber que si ese consumidor podía proyectarse a futuro y poder saber si él toma la decisión de comprar un determinado producto. Y apareció lo que se llama, ¿no?, el estudio de la elasticidad, ¿no? Y luego, para poder conocer y dominar el mercado, tenemos que aplicar el marketing o el marketing, que hoy en día es una herramienta fundamental y necesaria. ¿Por qué? Porque no solamente ayuda al aspecto de poder vincular en el mercado un producto, sino para nuestra propia vida, el conocimiento del consumidor ha sido muy relevante. Hoy en día, el padre del marketing es Philip Kotler, ¿cierto? Que habla sobre una revolución de la economía de acuerdo al aspecto del marketing. Bueno, estamos hablando de los agentes económicos, pero cuando hablamos de un aspecto netamente macroeconómico, hablamos de un contexto netamente general y del país, en un contexto más global, es decir, que afecta no a agentes directamente que actúan en el mercado, sino a todo un país, a toda la población.
Entonces, estos criterios de macroeconómicos se enfatizan con los indicadores económicos. Para poder estudiar los indicadores económicos, yo tengo que basarme netamente en la producción del país, en la producción del empleo, de la tasa de empleo, de la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí está la diferencia. Entonces lo que nos involucra para poder conocer las cuentas del país o las cuentas nacionales o la economía globalizada o los valores económicos agregados, ¿no? Es la macroeconomía. Entonces, lo que vamos a entender por los enfoques macroeconómicos es saber cuánto crece la producción, cuánto va el nivel de empleo, la estabilidad de precios, el equilibrio del presupuesto, el equilibrio del comercio exterior. ¿Es fundamental? Sí, es fundamental. Hoy en día nosotros tenemos subidas de precios de los productos, ¿cierto? Usted va y ha subido de todo, ¿no? Entonces, ¿eso traerá inflación al poco tiempo? Sí, va a traer inflación. ¿Y cómo medimos la inflación? A través del índice de precios al consumidor. Entonces, esto es muy importante, porque eso nos interesa a las familias. Si sube el precio de los productos, pues nos interesa porque nuestro dinero obviamente pierde su valor adquisitivo. ¿Es importante para las empresas? Sí es importante para las empresas porque de ello va a determinar cuánto debe producir y cuánto obviamente va a adquirir en el mercado producto de sus ventas. Porque al final, si existe una variación acá, el último que tiene que pagar es el consumidor. La empresa trasladará ese incremento al consumidor. Y por último, el Estado. El Estado tiene que velar por esto porque existe un desequilibrio. Fíjate nada más, ¿no? No quisiera yo establecer criterios que no son oportunos, pero y si el nuevo presidente ingresa y ahora mañana se incrementan los precios, hay una distorsión del mercado por el efecto especulativo nada más. Dios mío, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? El dólar ahorita puede estar subiendo un montón en estos momentos. ¿Por qué? Porque los empresarios ven una amenaza, el criterio o el sistema, y lo único que van a hacer es cambiar todo su dinero y retirarse, ¿cierto? Pues todos esos criterios, ¿no? Esos factores internos y externos van a afectar a los indicadores macroeconómicos y de ello depende obviamente las cuentas nacionales. ¿Ok? Entonces, estos indicadores económicos a cual yo me refiero, como el Producto Bruto Interno, la producción nacional bruta, ¿no? El valor agregado, tiene una diferencia entre el aspecto microeconómico y macroeconómico. Aparentemente, para nosotros, por ejemplo, ¿qué efecto puede tener la producción nacional o la producción nacional bruta, ¿no? ¿Qué será eso? No me interesa porque obviamente nosotros vivimos del trabajo, de la producción, ¿no? Del consumo, del mercado y de los precios. De eso vivimos, de eso estamos más latentes. Pero justamente ahí es donde se origina el reflejo de la variación de estos indicadores económicos. Entonces es muy importante el conocimiento de estos indicadores, puesto que las cuentas nacionales que se establecen van a reflejar una contabilidad nacional para el país. Es decir, va a haber un registro sistemático, pero este registro sistemático no lo podemos saber nosotros directamente, si tiene un procedimiento, una forma, una estrategia para poder analizarlo y se encuentra ahí por orden del Estado, ¿no? Es decir, un aspecto netamente oficial, el Instituto Nacional de Estadística es el que promueve el estudio de las cuentas nacionales. También lo pueden hacer empresas particulares, pero el Instituto Nacional de Estadística e Informática es la institución autorizada por el Estado, por el gobierno, a hacer o a ver la representación cuantificativa de la variación de los precios, ¿no? De cómo varía, obviamente, la producción, cómo varía la recaudación de la producción y ver la clasificación de los principales indicadores económicos, porque al final dará un informe, un reflejo que el ministro de Economía utiliza, ¿no? Que el BCR utiliza y que otras instituciones utilizan para poder programar y proyectar, obviamente, su programa económico para el próximo o los próximos años. No puede haber un plan económico o de gobierno si es que no se establecen estos criterios. No se puede crear fantasías porque si no nos encontramos con la realidad y obviamente un caos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo podemos medir esta cuantificación, ¿no? ¿Cómo hace el Instituto Nacional de Estadística? ¿Cómo lo clasifica, profesor? Si es realmente, hasta ahorita yo no entiendo cómo se hace. Fíjese usted, la medición de las principales cuentas nacionales o las cuentas nacionales del país se establece a través de la producción. Es muy importante la producción,
al iniciar la clase hemos hablado de la producción. Es realmente para poder salir de esta crisis tenemos que producir y producir y producir y nada más que producir, pero no es tan sencillo que digamos, ¿cierto? Entonces, producir en el contexto general. Entonces, esa producción se conoce como el Producto Bruto Interno, es decir, la producción. ¿Y cómo lo hago? Por tres efectos. Por el lado de la producción, por el lado del gasto o por el lado del ingreso. Así se mide la producción. Pero al final es un criterio semejante. Es como que si yo estuviera hablando en idioma francés, idioma alemán y el idioma castellano. Realmente es lo mismo, pero se calcula por estos tres caminos, ¿no? Al final me tiene que dar el mismo resultado. Si yo calculo por el gasto, quiere decir que yo tengo que saber todos los gastos que se han hecho, ¿no? El consumo nacional o consumo del Estado, la inversión nacional o la inversión extranjera, perdón, la inversión nacional, la inversión del gobierno, ¿no? Y las exportaciones que se puedan hacer. Exportar es producir y vender al mundo y por eso se gana dinero. Entonces, eso es el lado por el lado del gasto. Por el lado de la producción es la producción de los bienes y servicios en el país. Por el lado del ingreso estamos hablando de la renta, es decir, cuánto gana una persona cuando trabaja, ¿no? Hablamos de la remuneración que tienen las personas o en forma general la población. ¿Se da cuenta? Entonces, tres enfoques necesarios para la medición de las cuentas nacionales. Pero todo está enfocado en poder saber la producción del país, ¿cierto? A esa producción del país lo podemos calcular por el lado de producción, el lado del ingreso o el lado del gasto. Ingreso o renta es lo mismo, ¿cierto? Si tú te vas a trabajar y te hacen el pago del trabajo que tienes, vienen y te van a remunerar, entonces tú dices, bueno, he recibido como ingreso o simplemente dices, esta es mi renta, ¿correcto? Cuando hablamos del gasto de la demanda, o bueno, el gasto o demanda, ¿cierto? Que es lo mismo, ¿cierto? Muy bien, sigamos. A ver, entonces lo importante era hablar de la producción, pero en el caso de la producción, yo quisiera hablar de la producción del Producto Bruto Interno. Eso es lo que hemos tratado de decir hace rato, ¿cierto? ¿Qué cosa es el Producto Bruto Interno? Cuando habla de interno, habla básicamente de toda la producción que se hizo dentro del país. O sea, es la producción de nuestra economía dentro de un año, generalmente se mide por años, y que se hace dentro del país, o sea, dentro de los límites geográficos, ¿correcto? Dentro de los límites geográficos. ¿Y quiénes van a producir dentro de los límites geográficos? Las empresas que hay acá en el país. ¿Qué empresas? Empresas nacionales o empresas extranjeras, ¿correcto? Entonces, como se habla de la producción dentro de los límites territoriales, por eso se conoce al Producto Bruto Interno, se le conoce como la producción geográfica, ¿correcto? Ahora tú me dirás, ¿no? ¿Cuántas empresas nacionales existen en nuestro país y cuántas extranjeras? ¿Habrá muchas empresas nacionales o muchas empresas extranjeras? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál será? Entonces tú te pones a pensar y dirías, no, profesor, pero eso va a depender porque las empresas depende del tamaño, ¿no? En verdad, la mayor cantidad de empresas en el Perú, ¿cierto? Es netamente pequeñas y medianas empresas. Es son el grupo de empresas que nos sostiene la economía dinámica. Pero hay empresas grandes como las mineras, es la que sostiene la economía general, porque el mineral se vende, se extrae y se vende y se gana mucho dinero por eso. Por eso el Perú, ya que es un país minero, vende productos al exterior, o sea, los minerales, y gana grandes remesas, ¿no? O sea, dólares, divisas. Y eso es muy bueno, con eso nos sostenemos, no tenemos otra cosa. A ver, fíjate, en el sector ganadero, uy, profesor, la ganadería está, y si la ganadería está en bajo, pues obviamente la agricultura también, ¿cierto? Debemos incentivar esos sectores. A ver, la pesca, somos millonarios en pesca, pero no lo trabajamos, ahí se quedó, ahí se estancó. ¿Quién quiere ser ingeniero pesquero? Muy pocos, ¿no? ¿Ves? Entonces, imagínese usted, no, ni siquiera tenemos el interés por estudiarlo, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera este enfoque es conocer realmente la producción. Si hablamos del Producto Bruto Interno, ahí entonces se están contemplando lo siguiente. Escucha, por favor, el Producto Bruto Interno es el primer indicador que estamos estudiando. Se calcula por el gasto, ¿no? El gasto o el consumo de las familias, el gasto o el consumo de las empresas, ¿correcto? El gasto o consumo de el Estado, ¿correcto?
Esto que está acá son gastos de consumo, mira, gasto de las familias, ¿cierto? Gastos de inversión de las empresas, ¿cierto? Gastos del gobierno. O sea, profesor, todo esto es gasto, ¿cierto? Sí, eso es el gasto nacional, ¿cierto o no? ¿Sí? Es otro enfoque. Y más hay que agregarlo el sector externo, pero el sector externo es exportaciones menos lo que importamos. O sea, todo lo que vendemos al exterior hay que quitarle lo que nosotros compramos del exterior. Esto es el cálculo del Producto Bruto Interno. Es el consumo de las familias, la inversión de las empresas, más el gasto del Estado. Que esto es el consumo nacional o gasto nacional, ¿correcto? Y esto es las exportaciones. Esto también se conoce como la famosa balanza comercial, ¿cierto? Entonces, hay otra forma de poder valorar al PBI. Entonces, el Producto Bruto Interno debe ser netamente, ¿cierto? El consumo general o gasto nacional o consumo del país, ¿cierto? Así se llama también, ¿cierto? Más la balanza comercial, ¿correcto? Es otra manera de poder estudiarlo, ¿no? Este es otro indicador, ¿sí? Bueno, muy bien, ya sabemos entonces que el PBI es la producción dentro del país, dentro de los límites geográficos, por eso se llama producción general, y donde producen las empresas nacionales y extranjeras, pero en un periodo de tiempo, generalmente es un año, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora ya sabemos que es el PBI. Ahora vamos a hablar de la producción nacional bruta, que es otro indicador. Producción, mira, producción nacional bruta. Esto también es, básicamente, el PBI son la cuantificación monetaria, es el valor monetario de todos los bienes finales al precio de mercado. O sea, al final del año tiene que valorar el número, cuánto se vendió, ¿cierto? El número. Igual es la producción nacional bruta, es básicamente toda la producción a precios de mercado, o sea, dólares o dólares constantes y sonantes, o mejor dicho, la unidad monetaria que manejamos, ¿no? Bueno, también es la producción se mide por año electivo, pero ya no hablan de las empresas, pero solamente las empresas nacionales, no las empresas extranjeras. Correcto. ¿Y cómo se calcula esto? Ah, claro, que es dentro y fuera de los límites geográficos del país. O sea, mira, escucha, entre el PBI y el PNB es totalmente diferente. El Producto Bruto Interno habla de todo lo que se produce dentro de nuestro país, ¿cierto? Dentro de los límites geográficos, uy, tal vez me pueda salir, no lo sé si me sale, entonces no quisiera cometer un error, ¿no? Ay, más o menos, oh, y ya, hay más o menos, ¿no? Está hablando dentro de los límites geográficos, acá dentro, ¿no? Aquí hay empresas nacionales y extranjeras, ¿cierto? Ya, eso es, ellos elaboran y producen anualmente. Esa producción se calcula por el Producto Bruto Interno. Pero aquí habla de las empresas del país, las empresas peruanas que están dentro del país y fuera del país. ¿Habrá muchas empresas peruanas fuera del país? No, profesor. Pero mira, escucha una cosita. La producción nacional bruta se calcula el PBI más el saldo de factores externos, ¿cierto? Ahora, ¿qué cosa es el saldo de factores externos? Mira, es el ingreso de los nacionales que residen en el exterior y le quitamos el ingreso de los extranjeros que residen en nuestro país. ¿Correcto? Ese es el saldo neto de factores externos. Correcto. Otro detalle esencial. Fíjate, si nosotros hablamos como Perú, ¿qué indicador nos favorece? ¿El Producto Bruto Interno o la producción nacional bruta? A ver, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál nos favorece? ¿El Producto Bruto Interno o la producción nacional bruta? Profesor, disculpe, producción nacional bruta habla de la producción de las empresas, pero dentro y fuera del país. Hablamos entonces de todas las empresas nacionales y las empresas que están en el extranjero, lo cual son muy poquitas. Pero en el Producto Bruto Interno hablamos de las empresas nacionales y todas las extranjeras que están acá. Creo que nos conviene esto a nosotros, el PBI, profesor. Obvio nos conviene porque
Acá existe un gran número de empresas extranjeras, ¿cierto? Ahora vamos a definir lo siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros somos Estados Unidos, Alemania o Inglaterra o otro país poderosísimo? ¿Cuál nos conviene? A ver, Estados Unidos, ¿qué le conviene calcular? ¿El PBI o la Producción Nacional Bruta? Profesor, Estados Unidos. Empresas nacionales tendrán muchas dentro de su país. Empresas extranjeras, muy pocas, ¿no? Claro, muy pocas porque todo lo absorbe Estados Unidos. A ver, acá, perdón, ahí, ¿no? Ahí. En el mundo hay muchas empresas americanas, ¿cierto? ¿Le conviene entonces este cálculo? ¿Sí? Entonces, los países desarrollados utilizan este tipo de indicador, ¿correcto? La producción nacional bruta, porque obviamente hay muchas empresas que están fuera de sus países, ¿cierto? Japón, por ejemplo, Japón le conviene usar este indicador. La mayoría de las empresas americanas, ¿no?, que están en Estados Unidos son japonesas, ¿no? Ah, ¿ves? No le conviene esto, ¿sí? A nosotros sí nos conviene. Todos los países desarrollados generalmente tenemos esto. Perdón, países en vías de desarrollo, ¿no? Estamos en este criterio. La producción, el PBI, Producto Bruto Interno. Muy bien, ya sabemos de que el saldo de factores externos es el ingreso de los peruanos en el exterior y le quitamos el ingreso de los extranjeros dentro del país, ¿no? Esto se entiende que puede ser un saldo positivo o saldo negativo, ¿cierto? Muy bien, mira, si es positivo, entonces la producción nacional bruta es mayor a la producción, al Producto Bruto Interno, ¿no? Si el caso es negativo, es al revés, ¿no? Viene otro indicador, la producción nacional neta. La producción nacional neta es también el valor monetario, el valor nominal de toda la producción dentro del mercado, ¿cierto? Hablamos de la producción anual, pero de las empresas nacionales y extranjeras. Pero escucha, dentro y fuera de los límites geográficos de un país. O sea, dentro y fuera. Pero aquí le tenemos que aplicar una cosa. Mira, la producción nacional neta es igual al Producto Bruto, el PBI menos la depreciación. ¿Qué es la depreciación? La depreciación es el desgaste que tiene un bien de capital por el tiempo. Por ejemplo, el carro que te compraste el día de hoy, ¿no? Acabado el año, ¿costará igual? ¿Está nuevo? A fin de año está nuevo. No, ya no cuesta igual, porque se ha depreciado en el tiempo por el uso. La refrigeradora que tiene tu mamá, por ejemplo, una refrigeradora en casa, ¿no? Esas antigüitas, ¿no? De repente mamá cuando lo compró, de repente tenía un precio alto, pero ya no, pues cierto, ya pasó el tiempo, se depreció, ya no cuesta igual, ¿no? El otro día yo tenía un televisor a colores, todo bonito, pero parecía un maquinón, entonces yo tenía que venderlo, dije, no, este ya no, porque ya me compré otro, ¿no? Y entonces vino el que compra los artefactos, ¿y sabes cuánto me quería dar? 5 soles. Oye, pero eso a mí me costó mucho. No, pero no, se depreció, perdió su valor. Entonces, esto se calcula así. La producción nacional neta es el PBI menos la depreciación. El otro cálculo es la producción nacional bruta, es el PBI menos el desgaste del capital fijo o también la depreciación. Esto es lo mismo. Esta es la depreciación del capital fijo, ¿no? Fíjate tú, esta es la maquinaria antigua y esta es la maquinaria moderna. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Ha pasado una depreciación, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí tenemos tres consideraciones: el Producto Bruto Interno, la producción nacional bruta y la producción nacional neta, ¿cierto? Tres enfoques distintos, pero que conllevan a tener los indicadores macroeconómicos, ¿ok? Bueno, la producción nacional bruta es el cálculo de la producción, el Producto Bruto Interno más el saldo de factores externos, ¿no? Eso ya lo vimos. Ahora por el lado del ingreso, fíjate, por el lado del ingreso, o sea, la gente cuánto dinero gana, ¿no? En verdad es un valor monetario, todos los ingresos que se utilizan, todos los ingresos son los salarios, ¿no? Los intereses, las utilidades, que no se han distribuido por las empresas, ¿correcto? ¿Cómo calculamos? El ingreso nacional, ¿cierto? Se calcula de la siguiente manera. La producción nacional neta
menos los impuestos indirectos más los subsidios del Estado. Esto es un indicador, ¿correcto? Entonces, esto es los impuestos indirectos que nos hacen a nosotros, ¿correcto? Y de que aplicamos esos sistemas y le aumentamos todos los subsidios que puede darnos el Estado, ¿correcto? Indicador fundamental para saber cuánto se ha ganado a nivel nacional, producto obviamente de la producción. Esto es la renta nacional o ingreso nacional. ¿Te acuerdas hace rato que dijimos ingreso o renta, cierto? Bien. Otro cuantificador de la renta, ingreso personal, o sea, cuánto ganamos nosotros personalmente, es al ingreso nacional le tengo que quitar las utilidades no distribuidas todavía, o sea, todos los beneficios que aún no se han distribuido. Le tengo que quitar al ingreso de todo el país, le tengo las unidades que todavía no se han distribuido. Le tengo que quitar, obviamente, los impuestos a dichas utilidades, las transferencias y las contribuciones. Con este criterio, yo puedo, obviamente, resolver el ingreso personal. Ojo, pero es el ingreso personal, no el dinero que está listo para ser gastado, no. El dinero que está listo para ser captado se calcula con esto. El ingreso personal disponible es el ingreso personal, luego de haber hecho todos los descuentos, menos los impuestos personales que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, teniendo esta diferencia, ya tenemos el ingreso personal disponible, listo para ser utilizado, listo, el dinero que tú dispones para gastarlo, ¿ok? Bueno, debemos entender de que los indicadores macroeconómicos, ¿no? Como el PBI, la renta nacional, puede ser per cápita. Cuando hablo yo de per cápita, hablamos de la utilización de la concepción por un individuo. Por ejemplo, el PBI per cápita se calcula como el Producto Bruto Interno sobre el número de población. La renta nacional per cápita, la renta nacional sobre el número de población. Esto es lo que le corresponde a cada individuo, ¿cierto? Pero obviamente hemos visto nosotros el ingreso de las personas, el ingreso del Estado, pero también hablamos de impuestos. Entonces, como las personas no queremos pagar impuestos, porque los impuestos son importantes para un país, pero no queremos pagar y realmente porque no nos alcanza, pues nuestra moneda está muy depreciada, ¿no? Y fíjate nomás, si hacemos comparación con el dólar, cada vez es más unidades monetarias, más soles que dólares. Por lo tanto, el Estado necesita recaudar y hay una institución que recauda la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, administra los tributos y él recauda los tributos. Por lo tanto, hace una presión sobre los que no pagamos o no queremos pagar. Eso se llama el total de los impuestos sobre el Producto Bruto Interno por 100. Esto es un cuantificador, ¿cierto? Estos son cuantificadores. Por lo tanto, la presión tributaria es importante porque hay mucha gente que elude y otras que evaden. Evadir quiere decir escaparse, pues, no pagar, eso es evadir. Eludir es otra cosa. Eludir es, si tú tienes que pagar, por ejemplo, 200 soles, no pagas los 200. Pagas tú, por ejemplo, 80 soles o 50 soles. Y el resto lo dibujas. O un restaurante, ¿no? Muchas veces te ha ocurrido, terminas de cenar y todo y cancelas. Ya, gracias, señor. Gracias. ¿Y mi boleta? Ah, ¿quiere boleta? Sí. Y te da un papel que no tiene ni identificación y solamente abajo el costo total, ¿no? Y todavía te preguntan si lo detallo o no. Pues hoy usted le puede dar su RUT, le da su DNI, que es el RUT, ya está, ¿no? Y ellos están obligados. Pero eso se llama, por ejemplo, la ilusión. No paga lo que le corresponde, ¿ok? Muy bien, estos son todos los indicadores económicos de las cuentas nacionales. Y eso nos va a permitir resolver, obviamente, las diferentes temas que tenemos acá. Fíjese usted, por favor, creo que está acá. A ver, veamos. Acá están las cuentas nacionales, ¿no? ¿Cierto? Sí, a ver, veamos un poquito más grande para verlo. A ver, ¿cómo podríamos responder aquí? Fíjese, ¿cómo podríamos responder ahí? Dice, organismo encargado de medir de forma oficial o la estadística de los indicadores.
¿Ah? ¿Cuál sería? A ver, dice, organismo encargado de medir de forma oficial las estadísticas nacionales o las cuentas nacionales y por ende es la que encabeza el sistema estadístico nacional. Bueno, en este caso, ¿cuál sería? ¿La Contraloría? No. ¿Las CFP? No. ¿El Instituto Nacional de Estadística e Informática? Oye, esto, ¿no? ¿Cierto? Esto es, hablamos que eso es obviamente el que mide el indicador, ¿cierto? Ahí lo volvemos, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Dos. A ver, ¿cuál es el método que se ha utilizado para medir las cuentas, la producción nacional en el Perú? ¿Cuál sería? Yo siempre he estado hablando. ¿Cuál sería? La producción, ¿cierto? La producción es importante. ¿Sí o no? Ok, sigamos entonces. A ver, tres. Es el indicador más importante de la economía por su capacidad de sintetizar, ¿cierto? Y representar. ¿Cuál sería? 3C, ¿no? 13. Ok, ok, ¿sí? ¿Sí? Por la capacidad de sintetizar, representar y explicar el comportamiento de la producción dentro del ámbito geográfico. ¿Te das cuenta? Es el PBI, ¿no? A ver, cuatro. Cuatro. A ver, expresa el valor monetario a precios de mercado. Ya, de los bienes y servicios producidos por nacionales dentro y fuera de las fronteras del país. ¿Cuál sería? El saldo neto de factores. El Producto Geográfico Bruto es el PBI, ¿no? La producción interna neta, la producción nacional neta o la producción nacional bruta. ¿Cuál sería? ¿Mm? La producción nacional bruta, ¿cierto? Esto sería, ¿sí? Ok, cinco. A ver, si se incrementan las inversiones en el Perú, esto genera, uy, Dios mío, ojalá, ¿no? Es capital externo, ¿cierto? Si es un capital externo, ¿qué puede ocurrir en el país? ¿Puede ser favorable o no puede ser favorable? A ver, ¿qué pasaría? ¿Disminución del PBI? No creo, ¿no? Menor presión tributaria tampoco, mayor ahorro extranjero tampoco, disminución de la producción nacional bruta, no. Entonces habría incremento del PBI, ¿cierto o no? Hay inversiones, empresas extranjeras que vienen a invertir acá. Eso es lo que se requiere, porque el PBI es lo que nosotros obviamente necesitamos. Queremos elevar nuestro PBI. ¿Y cómo hacemos? Con inversiones. Pero si tú al inversionista lo alejas, ¿cierto? Te voy a expropiar, ¿no? Y este inversionista se va a ir. Basta que tú le digas eso, es susceptible, ¿ah? ¿No? Entonces, ahí en esa empresa hay gente preparada, gente profesional, hay asesores. Entonces, basta que alguien diga eso y dice, oye, acá estamos en dudas. No podemos estar, nosotros hemos venido a trabajar, no hemos venido a hacer política ni nada. Entonces, si no nos dejan, nos vamos, pues, ¿no? Fíjate, entonces es muy peligroso. Tenemos que incentivar la inversión hacia el Perú. Y si incentivamos la inversión, aumento del PBI. Si hay aumento del PBI, mayor aumento del consumo nacional, mayor aumento del consumo de las personas, mayores oportunidades de gasto. ¿Te has dado cuenta cómo la gente sale a gastar dinero? Eso es porque estamos manejando bien nuestra producción. Claro que todavía podemos esperar mejores ratios en ese sentido, ¿no? Bien, seis, a ver, es el valor monetario de los ingresos percibidos por los residentes de un país, sean personas naturales en un año. ¿Mm? Fácil. ¿Qué es esto? El ingreso personal, ¿cierto o no? ¿Sí? Ya está. Ingreso o renta personal. Siete. Respecto a las estadísticas relacionadas con la contabilidad nacional en el Perú, es correcto afirmar que, a ver, ¿cuál sería tu análisis acá? ¿Cuál sería el análisis? Fíjese usted, ¿el PBI es igual a la producción nacional bruta? No, no es igual, ¿cierto? No es igual, no es igual. ¿La producción nacional neta es mayor que la producción nacional bruta? No, tampoco, pues no, este es menor todavía, ¿cierto? Esa es la producción nacional bruta y la depreciación. No, no, no. C. ¿La producción nacional bruta es menor que el PBI? Esto sí, pues, ¿no? Esto sí, ¿cierto o no? ¿No? En nuestro caso es así, en nuestro caso es así. Porque fíjate, si hablamos nosotros de Estados Unidos, no podemos decir esto, ¿no? En nuestro caso sí es así. Justamente hablamos de los países
el desarrollo que siempre enfatizan en la producción, en el Producto Bruto Interno. Pero los países extranjeros utilizan, si estuviéramos en Estados Unidos, esto está mal, bueno, esto no es correcto, ¿no? Ellos enfatizan esto, la producción nacional bruta, que es mayor al Producto Bruto Interno, ¿no? 8, 8, 8, a ver, 8. Si un país no mantiene relaciones económicas con el resto del mundo, se concluye que, a ver, ¿qué pasaría si rompemos relaciones con todos? No, 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 no necesito nada. Yo solo voy, yo solo puedo. ¿Podría darse eso? En estos tiempos no, no es lo más lógico. Sería muy absurdo hacer eso, ¿no? Si un país no mantiene relaciones económicas con el resto del mundo, ¿cuál sería nuestra respuesta? A ver, su PBI es igual a la producción nacional neta. No, pues no, no, pues ni eso, ¿no? ¿Cierto? A ver, otro. La producción nacional bruta es mayor a al Producto Bruto Interno. Mm, No, tampoco, ¿cierto? La producción nacional neta es mayor que el PBI. Ahora sí. Uy, sería demasiado. Entonces ya no necesita, pues, ¿no? Porque tendría que aumentar la depreciación, ¿sí? Y esto se convertiría en la producción nacional bruta, ¿no? Claro. Y por supuesto, ¿no? Entonces esto tiene que ser mayor al PBI. Si la producción nacional bruta es mayor al PBI, entonces pues podemos, no necesitamos de nadie, ¿no? ¿Para qué? Si nosotros somos absolutamente, tenemos todo, mano de obra, tenemos tecnología, tenemos capital, entonces tenemos de todo. Entonces, esto, ¿no? Si ese país tiene todo, no necesita de nadie, ¿no? ¿Qué puede ser China, profesor? Puede ser China, ¿no? China, aparte de que es comprador número uno, también produce, ¿no? Bien, 9, a ver, 9. Indicar la alternativa que contenga actividades que, a pesar de generar servicios productivos, que no registran en las cuentas nacionales del país. Ya no se registran en las cuentas nacionales. A ver, el médico laborando en un hospital, todo su trabajo se puede concluir que se puede incluir en las cuentas nacionales. Sí, claro, porque él trabaja, él da servicios. Sí, correcto, ¿cierto? El asesor del Congreso de la República, también hay que incluirlo. El docente del colegio nombrado por el Estado, hay que incluirlo porque son trabajos no productivos. El empleado en el Banco de la Nación también. Las labores domésticas de los hijos de los hijos en el hogar. Esto no, pues no. Todo lo que se marque en producción se va a calcular en las cuentas nacionales. Entonces, esto no. ¿Sí? Esto no entra al cálculo, ¿cierto? El trabajo que hacen las amas de casa tampoco entra, pues. No le pagamos, no remuneramos a mamá, ¿cierto? El trabajo que hacen los curas tampoco entra. O sea, toda la actividad del sector pasivo no ingresa acá, ¿no? 10, 10. A ver, mide en forma porcentual la parte de la producción generada en una economía. Es tomado por el Estado en forma de tributos. Claro, ¿cuál? Ingreso personal disponible, ingreso per cápita, producción per cápita, presión tributaria, ingreso. Acá, ¿no? Por tributos. El ingreso hay que aplicarle el tributo, el ingreso per cápita. ¿Sí? Ya está. Ahí vamos. ¿Cierto? Perfecto, perfecto, perfecto. Hasta ahí, ¿es todo bien? ¿Cierto? Oiga, no sé por qué no sale la cámara aquí. A ver, no sé qué pasó. A ver. Ahí está, a ver, yo estaba perdido ahí, ¿no? Muy bien, entonces en todo caso vamos a seguir con el otro, ¿cierto? Fíjese usted acá, a ver esto. Este es un tema un poco amplio, pero yo he querido remarcarlo para que usted pueda tener un criterio amplio, por eso es que hemos adelantado un poquito el aspecto de economía, ¿ya? Es muy importante, obviamente, ¿no? Esto, chicos, a ver, fíjese acá. Vamos a hablar de las actividades económicas del Perú, ¿correcto? Muy bien, ¿no? 200 años de independencia. ¿Te acuerdas que yo te dije quién le puso el nombre de los años, no? ¿Te acuerdas, no? ¿Qué presidente lo puso?
el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿cierto? En 1963. Y desde ahí todos los años tienen nombre. A ver, vamos entonces a ver sobre las actividades económicas. Eso es lo que tiene que enfocar ahorita el nuevo régimen, ¿no? Tiene que enfocar en las diversas actividades económicas. No puede ser yo es propio, no, no, nos pararíamos, ¿cuánta gente sin trabajo? No se puede. Tenemos que impulsar al contrario, no debe demostrarnos que de repente hemos pensado mal, nos ha mandado mal el mensaje. Hay que impulsar todo nuestra economía. Si somos un país tan rico, chicos, ¿no? A ver, vamos a ver, actividades económicas en el país. Bueno, sabemos que la actividad económica en el país es muy diversificada, ¿correcto? Lo que nos pasa es de que aparte de poder extraer recursos, nosotros lo distribuimos, lo comercializamos, pero no le damos un valor agregado. Y si lo hemos dado de alguna manera, ha sido porque ha existido una industria totalmente incipiente, es decir, todavía no se desarrolla. Por ejemplo, Bolivia sí tienen la oportunidad de poder producir, hace máquinas Bolivia, ¿no? Máquinas para la industria de la panificación. Mm, Ecuador, las tierras, la fábrica Indurama, ¿no? Mira, Dios mío, en el mercado aquí no tiene un equipo, un instrumento, perdón, un artefacto Indurama, ¿cierto? Bonitas refrigeradoras, bonitas cocinas, ¿no? Oiga, en el Perú no tenemos todavía, y si hemos tenido lo hemos perdido, porque no ha habido el apoyo sustancial a las empresas. Debemos enfocar entonces la extracción, la producción, la comercialización y darle el valor agregado, ¿cierto? Y de esa manera vamos a poder crecer. Entonces, ¿qué son las actividades económicas? Un conjunto de esfuerzo, de trabajo que hace el hombre en el propósito de velar sobre la producción que tenemos a lo largo y ancho del país. Entonces, nosotros tenemos que saber de que acá en la costa, sierra y selva hay recursos importantes y que tenemos que saber, obviamente, producir y explotarlas. No podemos explotar también recursos que pronto se van a acabar, ¿no? Y sería una forma totalmente irresponsable. En Nigeria, hace muchos años, encontraron petróleo y empezaron a sacar el petróleo y bueno, de buena calidad y lo vendían y bueno, tenés mucho dinero. Entonces, ahí dijeron, vamos a cambiar el país. Empezaron la construcción, pero poco a poco se dieron cuenta que ese petróleo iba perdiendo su calidad. Hoy nadie quiere comprar ese petróleo. Así que todo el país se ha quedado en una construcción o media construcción de elefantes blancos. Y el país es pobre, pobre, pobre. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, tenemos que tener una transformación y una explotación responsable, ¿ok? Por lo tanto, se ha dividido en tres sectores, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario, aquí existen empresas, ¿correcto? Sí, estamos, profesor, pero en las otras también existen empresas, aquí también hay empresas, ¿correcto? Entonces, los sectores económicos en el Perú se han determinado con la única finalidad de saber y medir qué hace cada uno de estos sectores, ¿correcto? Por ejemplo, en el sector primario hemos dicho que hay empresas, pero estas empresas se dedican a la explotación de los recursos naturales, ¿sí? Por eso se llaman sector extractivo. ¿Y qué van a extraer? Van a extraer la materia prima. Bueno, antes de ser materia prima, usted debe recordar que son materia bruta, ¿cierto? Todo elemento que se encuentra en su medio de hábitat o en la naturaleza se llama materia, materia bruta. O en un árbol, si existe una manzana, materia bruta. Yo voy, cojo la manzana, se convierte en materia prima. Entonces, la intención está que en este primer sector se encuentra, ¿no? La tala, la minería y la pesquería. Son tres sectores esenciales. Estos son los tres sectores extractivos, ¿correcto? Los tres sectores extractivos. Mientras que la ganadería y la agricultura son sectores extractivos productivos. Mira, si es la tala, yo saco árboles, ¿no? Minería, minerales. Pesca, saco peces. ¿Y de la ganadería qué saco? ¿O de dónde saco? Y de la agricultura. Entonces, acá tiene que haber la intervención de la mano del hombre, ¿cierto? Para poder apoyarlo.
Por lo tanto, se llama una actividad extractiva productiva que pertenece al primer sector, ¿correcto? Bueno, una vez que las empresas del primer sector, por eso se llaman sector primario o sector extractivo, sacan la materia prima, ya ahí acabó, eso es todo. Esta materia prima es utilizada por el segundo sector, donde hay empresas. Esta materia prima va a ser utilizada en la transformación, ¿no? de esta materia prima para obtener productos finales, productos de consumo. Si yo saco la manzana del árbol, puedo hacer un néctar de manzana o una mermelada de manzana, ¿cierto? Oh, sí, claro, profesor, pero no ha sido fácil hacer eso, ¿no? He tenido que utilizar, ¿qué cosa? La industria, que a través de procesos productivos me han permitido obtener con esta materia prima un producto final para el mercado. También están incluidas las artesanías y obviamente las fuentes de energía. Están incluidas dentro del segundo sector. Correcto. Y si hablo de industrias, hablo de una tremenda variedad de industrias. En el Perú sabes que hay industria ligera, industria mediana y industria pesada, ¿cierto? Y de eso vamos a hablar. ¿Ok? Entonces, mire, profesor, ya tengo ya, y la materia prima ha sido llevada a este segundo sector, donde las empresas se han dedicado a transformar. Es decir, este segundo sector también se llama transformativo o sector de la industrialización. Entonces, en qué termina esta transformación? La materia prima, con un proceso productivo, va a terminar en los productos, o bien llamados para nosotros los bienes y servicios, ¿correcto? Ya están listos, ya se transformó los bienes y servicios. ¿Ya? ¿Y qué hacemos con eso? Nada, ya acabó su trabajo ya. Sí, del sector secundario ya acabó su trabajo, sí. Y ahora aparece el sector terciario. El sector terciario mira los bienes y servicios que están listos para el consumo y lo único que hace es distribuirlo. O sea, utiliza el propósito del servicio de la distribución. Para distribuirlo utiliza, obviamente, distribuirlo y comercializarlo, ¿no? Utiliza transportes y utiliza, obviamente, el comercio, la comercialización. Y bueno, y como vamos buscando nuevos mercados, aparece el turismo, ¿no? Como un enfoque de la industria blanca, industria sin contaminación, ¿ok? Que para nosotros, en caso del Perú, pues esto debe ser nuestra bandera rumbo a obtener lo que estamos imaginando de un país netamente próspero. Perú es rico en recursos naturales y rico en recursos turísticos, pero lamentablemente nosotros mismos, los peruanos, no conocemos absolutamente nada de nada, pero podemos explotar, podemos hacer mucho por conocer obviamente nuestra patria, ¿cierto? Oye, ni siquiera Lima bien conocemos, imagínense usted, ¿no? Sigamos entonces. Entonces, si hablamos del sector primario, es el sector de la extracción, el sector donde podemos tener recursos de la tala, minería, pesquería, agricultura y ganadería. Entonces, si yo tengo la pesca, que es el principal factor, estamos hablando del mar más rico del mundo. Dice que tenemos nosotros 200 millas marinas, ¿no? Esa es la amplitud, ¿no? ¿Y quién luchó por las 200 millas marinas? Si en el contexto internacional solamente nos querían designar 12 millas. Entonces ahí hubo un presidente, José Luis Bustamante Rivero, en 1947, determina la soberanía del Perú en 200 millas. Claro que no fue la idea de él, sino fue la idea de Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Porque era estratégico ahora tener una soberanía del mar, ¿no? Habían pasado por una guerra. Entonces, dice, los países limítrofes deben tener una soberanía marítima para que lo protegen, conserven el ecosistema, todo el contexto, ¿no? Y de esa manera, gracias a José Luis Bustamante Rivero, el doctor José Luis Bustamante Rivero, tenemos una amplitud soberana de 200 millas marinas. Claro, con el límite territorial, el límite marítimo que tuvimos con Chile, obviamente que quedó un poco desquebrajado el espacio marítimo, pero eso se discutió en la Corte Internacional de la Haya, que ya no hay sustento, no hay forma de poder reclamar, ¿no? O apelar esa decisión que es perpetua, ¿no? Bueno, sin duda aún tenemos las 200 millas. Y por eso, este es el mar más rico del planeta. ¿Cómo se llama? El mar del Perú. Y obviamente el presidente, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, le cambió de nombre, ¿no? Bueno, no le cambió, le adjudicó el nombre, Mar de Grau, en honor a Caballero de los Mares. Mira, mira, mira lo que estamos diciendo.
Entonces, este mar que es tan rico, tú te preguntas, ¿por qué es rico? Entonces, ¿no? ¿Qué pasa, profesor? Uno, recuerda una cosa, los peces que se encuentran acá, ¿por qué están en abundancia? Por el alimento. Y ese alimento es obviamente el plancton, ¿no? Y el fitoplancton está compuesto, perdón, el plancton está compuesto por el fitoplancton y el zooplancton, ¿no? Entonces el fitoplancton es lo que ellos buscan. Entonces, ese es primero. Dos, mira, fíjate por favor, esto es en el territorio del Perú. Lo que está debajo del relieve submarino, se nota acá, ¿no? Es como que si tuviera acá una plataforma, por eso se llama plataforma continental, ¿cierto? Esta plataforma continental es como una mesa que viene desde arriba hasta todo el país, ¿no? Entonces no es muy profundo, más o menos hasta 200 metros de profundidad. Entonces, como hay bastante fitoplancton, este fitoplancton son pequeñitos, pero ¿no? Entonces vienen y se posan sobre la plataforma convirtiendo este lugar en un sitio lleno de riqueza alimenticia para los peces. Entonces los peces vienen en cantidad y llegan y pues se alimentan. Si no estuviera esto, entonces sería un abismo total. Y pues obviamente los peces irían a buscar sus alimentos a la profundidad marina, ¿cierto? Y nuestro mar estaría pues vacío, ¿no? Totalmente vacío. Entonces la amplitud del zócalo continental es muy importante. Ahí se queda el alimento. Pero como se queda el alimento, falta trasladar a todos los lugares de la costa. Para eso tenemos las 5 corrientes marinas del Perú, ¿no? Y una de las más famosas, la corriente de Humboldt, ¿no? Que trae agua totalmente frías y la responsable de que en todo nuestro país sea así, ¿no? Nuboso, con neblina, sin precipitaciones y sea seco, ¿cierto? ¿Cuáles son las corrientes? Corriente peruana o corriente de Humboldt, corriente del Niño, contracorriente peruana, ¿cierto? Corriente convergente, ¿cierto? Y corriente oceánica. Son 5 corrientes. Esas corrientes fluyen entonces, ¿no? Con la fuerza que tienen todo el fitoplancton a toda la costa del Perú. Por eso que el mar es el más rico del mundo. Y como es tan rico, nos hemos ganado las aves de oro más importantes. Mira, tantos peces acá. Entonces, existe abundante peces en las 23 islas que tenemos más o menos, ¿no? Entonces, ahí abundan las aves. ¿Y qué hacen las aves? Pues obviamente tienen que alimentarse. Van volando, ¿no? Y observan el banco de peces y van y se zambullen 20 o 30 metros de profundidad. Cogen su presa y salen, ¿no? Y pues se alimentan y por el orden biológico se van a las islas y nos dejan el guano de las islas, que ha tenido mucha controversia, ¿no? Sin duda, nosotros no sabíamos que teníamos un mar tan rico. Entonces se ha negociado el guano de las islas. Se vende. Hasta ahora hay cantidad de guano, chicos, por el alimento que comen las aves, ¿no? Y eso pues nos da recursos, porque ese guano se vende, ¿no? Se van a las islas autorizadas por el Estado y hay empresas, pues, ¿no? Van y sacan su lampa y una bolsa, 50 kilos lo pesan ahí, directo al barco, justo se va a Europa. Y por eso, pues, hay ingreso de divisas, ¿no? Qué majestuoso todo esto, ¿cierto? Profesor, y entonces, si tenemos tanta abundancia de peces, como dice, riqueza ictiológica, entonces debemos alimentarnos bien, ¿no? Esa es la otra paradoja, porque el Estado no tiene embarcaciones de pesca mayor y las que tiene están ancladas aquí, ¿no? Porque están en nada, pues, ¿no? Entonces el Estado no impulsa eso. Tenemos un ministerio de pesquería, pero no sé para qué, ¿no? Tiene que impulsar todo esto. Entonces, esas embarcaciones que tenemos están mal logradas. No se ha dado un mejoramiento y Marpe no hace nada por establecer esos buques de pesca. Pero sí hay buques extranjeros, privados, que pagan la comisión al Perú y simplemente tiran la red y se van con el barco llenecito, se van a Rusia o Alemania. De ahí, pues, ¿no? Está el hermano del expresidente Humala, que hace negocios netos con los rusos, ¿no? Dios mío. ¿Y qué hace él? Nada, tira la red nada más. Entonces, fíjate, la abundancia de plato, amplitud del zócalo continental, las corrientes marinas y el fenómeno de afloramiento. ¿Qué es el fenómeno de afloramiento? El fenómeno de afloramiento es que debajo del fondo oceánico, ¿no? Sale hacia la parte de la superficie del mar, entonces, agua totalmente fría, así. Entonces, esto va a ocurrir, ¿cierto? Ah, profesor. Sí,
4 puntos esenciales en el mar del Perú. ¿Ok? Frente a esto está la corriente de Humboldt, ¿cierto? Que trae aguas frías. Y eso hace que la temperatura del mar sea la más adecuada, ¿correcto? Y si hay adecuada temperatura, hay adecuada sal. Y eso es algo favorable, obviamente, para el mar y para los peces, ¿no? ¿Está bien? Entonces son 5 razones esenciales por la existencia de la riqueza del mar peruano, ¿ok? Que no lo tiene país en el mundo. Hay dos tipos de pesca. Pesca marítima, ¿no? Involucra dos tipos de pesca. Mira, escuche por favor, cuando hablo de pesca, hablo de la riqueza ictiológica, peces y especies marinas, ¿correcto? Ahora, la pesca artesanal es básicamente de donde no existen recursos económicos. Se hacen en embarcaciones pequeñas y sencillas, ¿no? Con cuerdas, cañas, es muy sencillo, ¿cierto? Pero en la pesca industrial, porque va a la industria, hay inversión, entonces las embarcaciones son de gran capacidad, de gran tonelaje, son las embarcaciones. Correcto. La pesca artesanal, los pescadores salen muy temprano, a las 2, 3 de la mañana a pescar y se van hasta alta mar, pero sus barcos son pequeños, así que no traen muchas especies, ¿no? Entonces lo hacen hasta 5 millas más o menos, ¿no? Menos de repente. Pescan y vuelven y se van a las caletas, porque las caletas son los lugares donde se desembarca, ¿no? Son pequeños lugares donde pueden desembarcar y ahí ya además hay comercio de las especies marinas. Llegan con sus canastas y lo venden, pues, ¿no? Pero generalmente no lo, quien pone el precio es el comerciante. Entonces, ya te compro toda esta cava, 200 soles, pero ¿cómo 200 mil en la casa? Bueno, si deseas. Y no lo puede vender. Y el pescado se malogra, entonces tiene que venderlo. Lo vende y la señora lo limpia, kilo 25 soles. Mira, y recuperó el desorden, ¿no? Del traspaso, ¿no? Entonces, bien, se hace en pocos volúmenes, pues no se puede traer mucho porque el barco es reducido, no tienen las herramientas, no tienen equipo, ¿no? Las especies traídas casi siempre se hacen en los puertos menores o en las caletas, ¿no? Gran parte de lo que se trae es para el consumo directamente y no se utiliza para otra cosa. Pero en la industria industrial no, se utilizan grandes embarcaciones que van de 20 a 100 millas al fondo, mar adentro. Y ahí están los bancos de peces, ¿no? Cantidad de peces. Colocan la cuerda, que es mecánica, y tiran, ¿no? Y se llena de peces y él solamente a las bóvedas de la embarcación, ¿no? No van directamente para el consumo humano, pero generalmente se van para la industria, ¿no? De ahí sacan, pues, ¿no? Las conservas de pescado, aceite de pescado, harina de pescado, y todos esos productos que obviamente, o el comercio internacional, ¿cierto? Llevan al extranjero. Bueno, esta pesca tiene características por tener mayor inversión económica, ¿no? Y ofrece una gran cantidad y variedad de peces, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos entonces la diferencia de la pesca, por ejemplo, artesanal que llega a las caletas, son las caletas, llegan las embarcaciones, mira, pequeñitas. Si dentro del mar hay vientos huracanados o algo, pues todo esto queda en gran peligro, ¿cierto? Mira, están las redes, ¿no? Muy difícil, se enredan hay lobos marinos y obviamente hay atentado contra los lobos, es difícil, ¿no? Pero en pesca industrial, mira, ya hay barcos pesqueros, ¿no? Mira la cantidad de peces que sacan, ¿no? Comparado con estos señores, ¿te das cuenta? Son barcos totalmente con la intensidad de poder llevar grandes cantidades de especies marinas que tenemos nosotros para poder, obviamente, venderlo, comercializarlo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, si la pesca continental, hemos hablado de la pesca marítima, ahora la pesca continental, se hace en la costa, en la sierra y en la selva. Mira, en la costa, ¿no? Hacemos en los ríos. ¿Y qué encontramos en los ríos? Camarón. ¿Y dónde encontramos? En Pativilca, Cañete, Pisco, Ocoña, Majes, no Tambo. Estamos hablando en los ríos de la costa. Acá nomás cerquita, en Cañete, por ejemplo. Usted se va a Cañete, ¿no? Y va a encontrar usted una gran variedad de camarones, ¿cierto? Y cuando los restaurantes usted pide a ver un chupe de camarones, están como en tu plato como 100 camarones, ¿no? Claro que hay momentos que todavía no se vende nada porque como son especies en peligro de extinción, hay que vetarlo, se veta para poder, nadie pesca, ¿no?
y hasta que empiecen nuevamente la reproducción. ¿Ok? Esa es en la costa. En la zona amazónica, bueno, es una gran variedad porque hay muchos ríos ahí. Ahí, en los ríos son las cochas, o sea, en los lagos de Herradura, por ejemplo, hay, ¿no?, el paiche, el dorado, el zúngaro, el sábalo, el boquichico y el carachama. Uy, qué excelente carachama, ¿no? Una sopa de carachama de los dioses, ¿cierto? El paiche, que es el pez más primitivo que existe, ese pez puede medir de repente más de 2 metros, ¿no? Largo, ¿no? Bueno, en fin, esas son las especies que existen de mayor consideración de repente, ¿no? Porque hay muchas especies. En el río Amazonas nada más. Si sacamos toda la riqueza ictiológica del río Amazonas, supera, según información, supera a toda la riqueza ictiológica del océano Atlántico. Imagínate, ¿no? Estamos hablando pues del río más largo, más profundo, más caudaloso del mundo, ¿no? Ok, en la zona andina, que es otra cosa. En la zona andina, ¿dónde vamos a encontrar? En los ríos, en los lagos y lagunas, ¿cierto? ¿Y qué encontramos ahí? El isbi, ¿no? Las ranas y la trucha. Excelente las ranas, ¿no? Y la trucha. Las ranas, sobre todo en el lago Titicaca, ¿no? En el lago Titicaca hay una gran variedad de peces, ¿no? Sobre todo la trucha. Trucha arcoíris, ¿no? Bueno, en la zona andina hay una gran variedad. Y también encontramos la rana negra. Esa rana negra es gigante, ¿no? Tú tienes que unir tus dos manos para levantar a la rana, y aún así la rana es más grande que tus dos manos, ¿no? Entonces, exquisito, pues esa rana, ¿no? Lo máximo, ¿no? La rana negra. Pero bueno, ahí falta un poco de cuidado también, o proliferar la producción de estas especies. Pero en cuanto a truchas, sí, el agua Titicaca es famosa, ¿cierto? Bueno, la trucha tú sabes que vive en altura, y además la mínima contaminación del agua, la trucha se muere, ¿no? Muy bien. Ahora, la pesca es básicamente, tenemos varios complejos, el complejo de pesquero de Paita, en Chimbote, ¿no? Truchas en Junín, ¿no? Perfecto. Primer sector de pescado, Ancash, camarones en Arequipa, sí, bueno, conchas de abanico en Ica y langostinos en Tumbes, ¿cierto? Muy bien, ¿qué más? El producto y puertos de ubicación. Allá, harina de siete pescado, paita, malabrigo, chimbote, coixco, vegeta e hilo. Chimbote es el puerto más extenso que tiene el Perú, ¿no? El puerto de Chimbote, el más grande que existe, ¿no? Muy bien. Ahora, las principales especies por el mar, anchoveta. La especie que más saca es anchoveta del mar. De los ríos, los camarones. De los lagos, la trucha y la rana. De los ríos amazónicos, el zúngaro, el bagre, ¿cierto? Mira, acá está el pachimín inmenso, ni tres hombres lo pueden alzar, mira. Muy grande, ¿cierto? Los camarones, ¿no? Y la pesca en el río y el Amazonas. Muy bien. Ahora la tala. La tala es obviamente la actividad extractiva por la cual se aprovechan los recursos forestales. Acá tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque tú sabes, en el hecho de poder talar un árbol, por lo menos tenemos que restituirlo, ¿no? Por lo menos si tomas uno, siembras 10 o más, ¿no? Pero eso es lo que no pasa en nuestro país. Hay una tala indiscriminada de árboles, y con el único objeto de poder comercializar la madera. Y como no hay autoridades, ni acá ni allá, pues obviamente es un peligro, ¿no? Entonces la selva amazónica se ve en peligro, ¿no? Los valles se ven en peligro. A veces hay incendios, y los incendios pues malogran mucho los lugares, y sobre todo incendios provocados, ¿no? Bien, yo recuerdo una vez cuando estábamos en Unitentambo, hubo un incendio forestal. No se podía apagar el incendio forestal. ¿Y qué había pasado? Que unos campesinos habían quemado para poder promover la lluvia, y eso estuvo mal, pues, ¿no? Porque podría haber causado un problema muy grande ahí. Muy bien. A ver, bueno, en este caso tenemos una gran variedad, miren esos árboles inmensos, ¿cierto? Muy bien. A ver, una de las maderas más finas del planeta es el caoba, ¿no? El caoba.
es muy fina, ¿cierto? Pero la madera más explotada en el Perú es el cedro. Hay dos tipos de cedro, el cedro rojo y el cedro amarillo, pero de los cuales salen, pues, obviamente, muebles muy bonitos, muy excelentes, ¿no? La comacera, el huito, el tornillo, la capirona, ¿no? La lupuna. La lupuna es el árbol más grande que tiene el Perú. Mide más o menos, en el caso de Perú, 60 metros de altura, ¿no? Es el árbol más grande del Perú. Pero si hubieran 10 personas, estiran sus manos y rodean al árbol, más o menos ese es el diámetro. Fíjate acá en la fotografía, ¿no? Mire ese señor y está lleno de árboles gigantes, ¿cierto? Acá está el señor, ¿cierto? Y los árboles son gigantes. Esa es la lupuna. De esa lupuna sale el triple y esa plancha, ¿no? Es un solo corte, ahí no está pegado la madera, es un solo corte. Si el triple es grande, ¿cómo será? Pues obviamente el tronco de ese árbol, ¿no? De la lupuna. En Estados Unidos hay un árbol muy parecido a la lupuna, que mide más de 80 metros de altura, ¿no? Bien, acá está, ¿no? A ver, si nos fijamos acá, esta es la lupuna, por ejemplo. Miren estos dos señores y el árbol es inmenso, la lupuna, ¿no? El árbol de la quina, que es el cedro, ¿no? Ok. El nogal también es un árbol muy fino, muy fino. Muy bien, vamos a la minería. Fíjate lo que podemos encontrar en la minería. Es el sector que da mayor divisas al Perú, ¿cierto? Gracias a la minería pues, hemos podido sustentar muchos años, ¿no? Entonces, el Perú es un país netamente milenario, ¿no? En cuanto a minería. Antes, cuando estaban los incas, ya buscaban minerales, ¿cierto? Llegaron los españoles y arrasaron con todo, ¿no? Pero bueno, pese a eso, solamente queremos decir de que aún el 50%, perdón, solamente se ha explotado el 15% de toda la riqueza minera que tiene el Perú en nuestros suelos. O sea, hay oportunidad todavía, ¿no? Para poder conservar esto. Pero bueno, es parte del proceso. Cuando todo se hace con regulaciones oportunas, creo que todos esperamos ganancias y beneficios, ¿no? Pero ahí están los principales minerales que se exporta, el oro y el cobre, ¿no? En volumen, la mayor cantidad de cobre, ¿cierto? En poco volumen el oro, pero el que revierte mayor divisa. Bien, a ver, hay tres tipos de minería. El de socavón, que es obviamente se realiza a través de galerías y túneles, eso es el de socavón. El de tajo abierto, eso también se llama minería a cielo abierto, es así, ¿no? Se abre la tierra y por caminitos, pues obviamente se está extrayendo poco a poco, ¿cierto? Y el otro es aluvional. Aluvional. Este tipo de minería consiste en aprovechar las laderas de los ríos para promover obviamente la búsqueda de oro. Se coloca ahí un mineral que de alguna manera atrae el mineral, hay unas chancadoras de piedra, ¿no? Y sacan oro, ¿no? La mayor cantidad de oros en el Perú está en la ladera del río, río Madre de Dios, en la cuenca en la cuenca del río Madre de Dios, el río Inambari, donde están la mayor cantidad de lavaderos de oros del Perú. Pero ojo, como ahí utilizan minerales, entonces malogran el ecosistema, malogran el río. Entonces, ya no hay especies oriundas del río ahí, se han contaminado las aguas y obviamente es un aspecto netamente negativo porque destruyen todo el bosque, totalmente destruido para seguir aprovechando las aguas, ¿cierto? De los ríos, pero no está esto no es legalizada, ¿no? Eso, acá el Estado tiene que promover obviamente su energía. Bueno, el Perú tiene una potencia, acá está, pues mira, ve, justo está la fotografía, mira cómo han dejado, ¿no? Los lavaderos de oro, mira cómo dejan. Y los árboles, ¿cierto? Hay una totalmente contaminación ambiental del lugar. Parece que estamos en la luna, ¿no? Y uno de los, hemos dicho que el Perú es un país potencialmente minero. Tiene muchos recursos como el oro, el silver, el plomo, el estaño, la plata y el cobre. Pero realmente la explotación minera ha traído consecuencias porque desde tiempos ha habido pues
problemas, no ha habido responsabilidad. Por ejemplo, acá tenemos la fundición de la ciudad de La Oroya. Este es el centro metalúrgico de la ciudad de La Oroya, una de las ciudades más contaminadas del planeta, correcto. Fíjate tú, esta chimenea tiene 117 metros de altura y está botando gases totalmente tóxicos. Y eso respira acá la población. Pero gran parte de la población tenía sus familiares trabajando en esta metalurgia de la ciudad de La Oroya, ¿no? Eran más o menos 8.000 trabajadores. 8.000, mira, cada uno tenía su familia, unas cuantas familias, ¿no? Tenían que soportar y se acostumbraron. Pero el problema vino al futuro, porque la mayoría de la gente sufre de fibrosis pulmonar, ¿no? Está dañado sus pulmones por haber absorbido gran cantidad de contaminantes, ¿no? Entonces, no hicieron nada, no reclamaron al Estado absolutamente nada y todo se quedó ahí, ¿cierto? Entonces tiene un gran impacto en el medio ambiente, de un factor netamente negativo, ¿no? Eso es lo que trajo la minería, la contaminación. Y eso es lo menos que podemos tener ahora, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de la minería? Si hemos dicho que el Perú es minero, es porque nos permite una mayor cantidad de divisas. Es una fuente ocupacional del empleo. Bueno, es cierto, ¿no? Aquel que encuentra la posibilidad de poder ir a la mina a trabajar, qué bien, ¿no? Porque uno, es una de las actividades que tiene mayor remuneración. Los trabajadores mínimo, un obrero ahí estará ganando mínimo 3.000 soles, ¿no? 3.000 soles. Es más, llega agosto, llega diciembre, le dan bonificaciones. Aparte, regalías mineras, ¿no? Entonces, su sueldo puede pasar, por ejemplo, unos 10.000 soles, normalmente con su sueldo, la gratificación por 28 de julio, ¿no? Y algunas regalías mineras o bonificaciones, pues sobrepasa, ¿no? De repente estoy hablando muy escasamente, pero esa cantidad es lo que saca cada uno. Entonces, todos deberíamos trabajar en la minería de repente, ¿no? Probablemente que sí, pero eso no es parte de nosotros, es una empresa netamente privada que tiene que ver obviamente en sus recursos. Además, promueve el desarrollo de la región. Es cierto esto, ¿ah? Las empresas mineras, no, fíjate acá, mira, ve, esta ciudad, ¿estás viendo esta ciudad? Y fíjate esta ciudad, ¿no? Ahora, yo te puedo decir que son la misma ciudad. ¿Qué, profesor? No, no son la misma. Sí, eso era antes. Lo que pasa es que la mina quitó a toda esa gente de ahí, en el Cerro de Pasco. Salgan de ahí, por favor. Les voy a dar otra ciudad. Ahí van a vivir. Y los trabajadores que tienen sus casas ahí fueron a vivir a este sector. Totalmente distinto, diferente, ¿no? Y la gente que vive alrededor dice, ¿cómo es posible? Pero es que ellos son lugareños. Entonces, acá la empresa sigue trabajando, ¿no? Y ellos les da pues mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, es importante ello. Permite el desarrollo de las regiones, porque las empresas mineras dan alto grado de rentabilidad para los gobiernos regionales, ¿no? Entonces los gobiernos regionales no saben qué hacer con ese dinero porque no tienen proyectos, no tienen gente que está preparada en proyectos. Deberían hacer algo, ¿no? Pero no, por años han quedado netamente así, ¿no? Además, promueve el desarrollo de otro tipo de actividades, la minería, ¿ok? Ahora, si hablamos de especies, perdón, de yacimientos mineros, lo vamos a creer primero por la especie de producción o de explotación: cobre, hierro, oro, plata y zinc, ¿no? A ver, aquí tenemos departamentos. En la producción de cobre tenemos obviamente Cajamarca con Tintaya, Cusco con Antamina, ¿cierto? Producción de cobre, ¿no? Tintaya, Cajamarca, ¿no? Cerro Verde con Toquepala, ¿sí? Bien, en caso de hierro tenemos a Piura Ica, ¿no? En el oro tenemos Cajamarca, Piura y Apurímac, Yanacocha, ¿no? La Granja, Tambo Grande y la mina Selene son la producción altamente en oro. En plata tenemos Arequipa y Ayacucho, ¿no? En Siria en plomo tenemos Pasco y Junín. Pasco en plomo, en la ciudad de La Oroya. Realmente es el centro metalúrgico. Esta empresa que yo te mostré hace rato, la empresa era del Estado, ¿no? Eh, bueno, primero era Cerro de Pasco Corporation, la empresa americana. Entonces llegó una etapa en la cual fue diferente y lo expropió y vino el Centromin Perú. Entonces Centromin Perú, que era una empresa ya del Estado,
no tuvo más y lo vendió a los españoles, ¿no? Y los españoles, la empresa Peñoles recibió la empresa y lo estuvo bien y lo revendió a otra empresa americana. Estoy hablando de Doe Ram Perú, ¿no? Pero parecer este señor es súper millonario, el dueño de la empresa, que está paralizada en las obras ahí, ¿no? Solamente funciona en la planta de zinc, de oxigenación, entonces no hace nada, ahí dejó, claro que tiene minas en otros países, ¿no? Pero está ahí quebrada, ya no se produce en la mina de Orán. Esa, en la ciudad de La Oroya ha vuelto a cambiar, porque ahora tiene zonas de vegetación, están criando truchas, ¿no? Te dije que la trucha no crece en un lugar o el agua contaminada es muy delicada, entonces, sí, no, mire, Antamina, una de las principales, dentro de las 10 minas del mundo, ¿cierto? Muy bien. Y acá está. Bueno, el petróleo es otro, ¿no? Es un recurso que se extrae. Normalmente en el norte hay una gran base de extracción en el norte. Ahora, también en la selva norte, ¿no? En Loreto tenemos gran capacidad productiva del petróleo, ¿correcto? Muy bien. Para eso, como el petróleo no podemos traerlo fácilmente, se ha hecho un oleoducto, ¿no? Oleoducto norperuano, que es una de las obras más importantes que se ha tenido porque este, la primera obra majestuosa pues se tuvo en Japón y la segunda que en el Perú. Esta tubería pasa por muchos lugares y pasa a los Andes, ¿no? Y obra totalmente ingeniosa para poner en la espalda de los cerros tremendo bloque, ¿no? Que lleva obviamente el petróleo, ¿cierto? Bueno, cruza, mira, los pongo de Renteme y Manzeriche, ¿no? Es una obra majestuosa, ¿correcto? Entonces, ese es el oleoducto norperuano que viene obviamente de Bayóvar, ¿no? Perdón, se va a Bayóvar, ¿no? Sale de San José de Saramuro, en Loreto. Loreto es la mayor fuente de producción de petróleo en Loreto y se va obviamente, a Bayóvar, Piura, ahí listo para poderse llevar al mercado internacional, ¿correcto? Muy bien, oleoducto no, pero bueno. Y el gas también, ¿no? El yacimiento más importante que tiene el Perú es el gas de Camisea. Paradójico, ¿no? Gas que se nos prometió y gas que nunca llegó. Cusco no tiene gas, ningún poblador de Cusco tiene gas. Y se dijo que deberíamos tener a estos años, todo el Perú debería gozar del gas natural. Y si tú lo tienes, carísimo, ¿no, chicos? ¿Qué tal no politización, no? Muy caro el gas natural. Nos dijeron que el gas iba a costar 12 soles. Mire cuánto cuesta ahora, ¿no? Un balón está pasando de 50 soles, creo, ¿no? Y eso ya se viene a estimar, ¿no? Ahí también hay un concurso de situaciones que se tiene que arreglar, ¿no? Si no se pone énfasis las autoridades, eh, nunca va a acabar la corrupción, nunca va a acabar el maltrato a nuestro país. Bueno, hay un gasoducto trasandino también, ¿no? Que viene de la parte sur y del gas de Camisea y se va hacia Puno y a Moquegua, ¿no? Cruza de Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima. Llega a la base que en Lima, a Ica y de Ica se distribuye a la ciudad de Lima. ¿Ok? El gas natural, gas oriundo del gas de Camisea, Cusco. La agricultura es otra de la explotación, mira. La agricultura, bueno, es una actividad netamente en la cual se aprovecha el hecho de la multiplicación de los vegetales, con el apoyo de la mano de obra del agricultor, encontramos obviamente recursos muy importantes para la alimentación. Explotación de vegetales empleando los suelos, ¿no? Es una gran variedad de alimentos, es una actividad netamente milenaria. Nuestros antepasados tenían técnicas incluso, como los famosos incas, a través de los andenes, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, en el Perú tenemos una tremenda problemática, realmente pocas tierras agrícolas, escasez de agua, no existe agua, ¿no? Sobre todo en la costa, en la sierra por lo menos hay la posibilidad de poder satisfacerse de orden natural, la lluvia, ¿no? Y para que riegue los cultivos se utiliza el secano, o sea, es el riego natural, ¿no? Es el único, en la costa no llueve, entonces hay que esperar milagros, pero hay obras de irrigación ahí, ¿no? ¿Cierto? Que hacen posible la producción de productos muy importantes para el Perú y para el mundo, ¿no? En la zona de la costa norte. ¿Ok? Acá igual, la misma clasificación. Intensiva, que hay pocos recursos, no hay tecnología o falta de capitales.
se da en la costa y en la selva alta. En cambio, en la extensiva sí, hay capacidad, hay al revés estamos hablando, ¿no? Entonces, ahí carece de tecnología, ¿cierto? La extensiva no tiene tecnología, no hay tecnología, se produce en la sierra y en la selva baja, ¿cierto? La extensiva busca el riego por secano, o sea, las lluvias, ¿no? Pero acá no, acá existe obras de irrigación. Se utiliza para el cultivo los pesticidas, semillas y fertilizantes, pero acá no, la obra es netamente artesanal, ¿no? Sí, en la agricultura extensiva. En la producción, la industria de la exportación, se utilizan los productos para llevar al mercado internacional. Acá la producción es de consumo interno. Alta calidad productiva en la intensiva y en la extensiva es baja productividad, ¿no? Los frutos son totalmente chicos y obviamente de baja calidad. Los productos que más se producen en la intensiva son la caña de azúcar, el algodón y los espárragos, que tienen una tremenda aceptación en el mundo, en el mercado europeo sobre todo, ¿cierto? Bueno, acá no, acá hay una cantidad de cultivos, un puricultivo, y sus precios son muy bajos, ¿no? Y los frutos también no tienen mucha negociación. Bueno, en la intensiva existen obras de irrigación que favorece los terrenos por la existencia de las sequías, ¿no? Que son a veces muy frecuentes. Bien, entonces, ya hablamos que en la costa existe una gran variedad, existe como alrededor de 53 valles, porque tiene 53 ríos, que van a promover el cultivo intensivo. Se busca alternativas de utilización de riego sofisticado, es decir, sistemas de río que ayuden a obtener frutos exquisitos en cuanto a la agricultura, ¿no? Acá se produce el arroz, el algodón, el maíz, la caña de azúcar, el vid, el plátano, el mango, el limón, el algodón, el maíz, ¿no? La alfalfa, la naranja, el arroz, las fresas, paltas, mandarinas, aceitunas, frijoles, etcétera, 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 ¿no? Bueno, ahí tenemos un problema también, la afectación del fenómeno del niño. El fenómeno del niño afecta a la parte norte en primer lugar, por la presencia del fenómeno del niño. El agua se calienta, se condensa, precipitación, aumenta el caudal del río y se desborda, ¿no? Bueno, debemos estar acostumbrados porque ese fenómeno del niño son 9 siglos que vive con nosotros. Mira la diferencia, la cantidad, esto es la agricultura intensiva, se utiliza maquinarias, herramientas, sistemas de riego, ¿no? Esto es interesante, esto tiene productos totalmente exquisitos, ¿no? Sistemas de riego. El país de mayor sistemas de riego, de tecnología de riego, es Israel. Israel. ¿Ok? Ok, sigamos a ver. Ya. Bien. En la sierra también la producción es mínima, se espera el secano. Hay pocos productos, una variedad obviamente de productos de la papa. Somos un país oriundo de producción de papa y de maíz. Hay grandes valles. Mira, esta forma de producción es a través de los andenes, porque es muy accidentado la zona de la sierra, ¿cierto? Muy bien. En la selva hay una gran variedad, sobre todo la producción del café y del cacao y de los frutos existentes ahí, ¿no? En la selva alta hay producción intensiva y en la selva baja producción extensiva. Acá está lo mejor, caña de azúcar en la Valleque, café Cusco en el valle de Quillabamba y en Junín en el valle de Chanchamayo, el café más exquisito del planeta, ¿cierto? Más exquisito. Algodón, en Piura tenemos Ancash y Ica. El algodón más fino del planeta es en el Valle de Chira, en Piura, ¿no? Ese es el algodón Pima. Y en Ica la producción es del algodón de Tanguis, segundo en calidad en el mundo. El primero es Pima y Tanguis es el segundo en algodón más fino del planeta, ¿no? Té en Cusco, hablamos de la uva para hacer pisco y el vino, ¿no? Lima, Ica, Anisa, Puríman, espárragos, Ica, la Libertad, Papa, Junín, Puno Cusco. Mango es Piura, limón es Piura, el limón más ácido del mundo es en Piura, por eso es el ceviche más exquisito del planeta. Arroz Lambayeque de la Libertad, San Martín Lima, cebollas Arequipa, quinoa, Puno, este es el alimento del futuro, ¿no? Y tenemos abundante y no comemos, ¿cierto? Y en los supermercados carísimo. Bueno, en la ganadería, pues obviamente también se describe la participación con el apoyo del hombre
en aprovechar las especies y obviamente sus derivados. No tenemos vacunos, llamas, ovinos, aves, porcinos, caprinos, ¿no? Y sus derivados. Aprovechamos la leche, los huevos, los derivados y la piel. La industria que utiliza la piel se llama la curtiembre. Igual, el mismo enfoque, ¿no? En la intensiva usamos la zootecnia como asistencia médica y obviamente se utiliza establos grandes y balanceados, razas grandes y buena alimentación, alimentación balanceada. Esta es, por ejemplo, la agricultura que se hace en establos, ¿no? Intensiva. Pero la extensiva no, mira, ven vacas flacas, van ahí probablemente al pastoreo, a comer el lichu, porque no hay condiciones económicas, ¿no? La acuicultura es la crianza de peces y de especies hidrobiológicas. Eh, la actividad pecuaria es llamada la ganadería, correcto. El Lima es el mayor consumidor de pollos, ¿no? Tanto en la costa, la sierra y en la selva hay una gran variedad de ganado, ¿no? En Lima la condición es intensiva porque hay mayor aprovechamiento de capitales, asistencia de veterinarios que ayudan, ¿no? Medicinal, alimentación balanceada. En la selva, ya hemos dicho, se describen en dos. Selva alta, igual que la costa, selva baja es obviamente producción netamente extensiva. En la sierra es extensiva, ¿no? Porque necesita recursos económicos para poder, obviamente, crecer. Ahora, tipos de ganado, vacuno, vacas, cajamarca y arequipa, ¿no? Y ahí la concentración, ¿no? La fábrica Nestlé compra todo el departamento de Cajamarca, los derivados del vacuno. Y en Arequipa, la fábrica Gloria. En Ovino está Junín, ¿no? En Caprinos está Piura, Camélidos está Cusco, Puno, que tiene la mayor concentración de camélidos en el Perú. Porcino es Lima, Equino Lima, Cuis es Junín, Cebú Cajamarca y Aves Lima, ¿cierto? Este es un establo, ¿ves? Entonces es una ganadería intensiva. ¿Ok? Sigamos. La piscicultura es las especies hidrobiológicas, ¿no? Y la avicultura también. Acá, por ejemplo, se hace granjas y van criando peces o truchas, ¿cierto? Y tenemos el ingenio en Huancayo y Piscis, ¿no? Que se lleva al mercado internacional, ¿no? Avicultura, pues una gran variedad. El mayor consumidor de aves es Lima, productor es Lima, ¿no? Bueno, sector secundario tenemos la industria y la fuente de energía. En la industria es un conjunto de empresas que tienen semejante proceso productivo. Y hemos visto acá varios tipos de oleaginosa es la que utiliza la producción del aceite. ¿Ves? Perdón, el aceite sacamos de las semillas de algodón, las aceitunas o palma. En esta molinera tenemos el maíz y el trigo como base de materia prima, la azucarera, la caña de azúcar, la cervecera, la cebada, la vinícola o vitivinícola es el vid, el textil es la lana, ¿no? La madera. Oiga, recuerde una cosita, cuando se utiliza la materia prima de los animales del cuero se llama industria de la curtiembre, ¿no? Bien, sigamos a ver. Industria de la leche, derivados, ya hablamos. Metalurgia es la transformación, obviamente, o la fundición de los minerales, ¿no? ¿Ok? Industria siderúrgica es la transformación del hierro en acero. Y acá está CICI de Perú, Aceros Arequipa y fábrica de alimentos, ¿no? Fábrica de laminados de pisco. Industria petroquímica, ¿cierto? La industria nuclear es en Guarangal, que es acá en Caraballo se encuentra, ¿no? Es la única planta nuclear que nosotros tenemos, en Guarangal. Ahí se hace, se utiliza para la medicación, ¿no? Producción de medicamentos, ¿no? La industria mecánica es justamente encima de la que te dije, ¿no? De la embarcación, que no hace nada por reparar las embarcaciones que están ahí ancladas, ¿no? Bueno, debe tener una condición ahí. Industria hidroeléctrica, o sea, centrales hidroeléctricas. Dicho sea de paso, el río Rima y el río Santa Eulalia son las mayores, bueno, son los ríos que hacen la mayor concentración de centrales hidroeléctricas en el Perú, ¿no? La industria cementera tenemos Cemento Lima, Cemento Sol, Atlas en Pacasmayo y La Libertad, Yura en Arequipa y Andino en Junín. Y el último sector es el sector transporte. Entonces ahí tenemos en la costa de Sierra y Selva carreteras. La carretera más larga del mundo es Franklin Roosevelt. Empieza en Alaska y termina en la Tierra del Fuego, ¿no?
En el Perú pasa por los 10 departamentos litorales. Eso es una carretera longitudinal. En la selva tenemos la carretera marginal de la selva construida por Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Y esas son carreteras longitudinales. Y en la sierra tenemos la carretera central, ¿no? Bueno, perdón, la carretera andina, ¿no? Que va desde Piura hasta Puno. Esas son carreteras longitudinales. Allá van en este sentido, ¿no? Así, hacia el océano. ¿Ves? Entonces tenemos en el norte Besones del Muro, en el centro carretera central o Federico Basagre, ahora están haciendo otra carretera, ¿no? Y los Libertadores Guari. Esas son carreteras transversales. Carreteras vecinales que, bueno, unen a ciertos lugares, ¿no? Cercanos. Ferrocarril, acá tenemos tres tipos, ¿no? El ferrocarril del centro, ferrocarril del sur, Centromin, Southern e International. Acá está la línea ferroviaria, línea del centro, a paso por el puente Infernío, el puente más alto de línea férrea en el mundo, puente Infernío, ¿no? De Huancayo a Huancavelica se conoce como el famoso tren macho por la altura, ¿no? Y esto es el que va obviamente, de Lima, pasa por Tigre hacia la ciudad de La Oroya. Ya mucho no se, antes se utilizaba para los pasajeros, ahora ya no minerales nada más. Y esta es la vía del Ferrocarril del Sur directo a Machu Picchu. Acá están dos empresas, ¿no? Inca Real y Perú Real. Estos han monopolizado, obviamente, el ingreso a Machu Picchu, ¿no? Tú dirás, profesor, ¿por qué se utilizan trenes si puede ser carretera? No, es que no se puede construir la carretera, ya que es una reserva natural, ahí no se puede, ¿no? Una reserva, patrimonio, y no se puede. Entonces, aquí, por ejemplo, el pasaje está 10 soles de ida y 10 soles de vuelta, pero conseguir un pasaje, chicos, es de los dioses. Entonces, la otra tarifa es $120, ida y vuelta. Uy, pero vosotros que es un pasaje de avión, sí, y lo más caro todavía. Acá igual, acá no hay pasaje local, ¿no? Mira, este es varios tipos de bagaje, este es el tren turístico, ¿cierto? Y este es el tren local. Antes era peor, era de madera el tren local, ahora sí por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, acá el pasaje puede costar más caro. Hay un pasaje que cuesta casi $900. ¿Qué? Pero de jala en brinca, sí, ¿no? Es el mismo tren, jala diferentes vagones. Pero es así, ¿no? Tiene, mira, bonita, hay unos que tienen comida, hay actos artísticos, ¿no? Pero acá no, no, pasa una señora vendiendo gelatina, ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno. Y el lugar del sur, desde el paso de Puno de Desaguadero, es el lugar donde hay las mejores vistas o paisajes del mundo. Bueno, el ferrocarril privado da en Moquegua, ¿no? El ferrocarril internacional de Tacna, Arica. Y bueno, transporte acuático, puertos marítimos, fluviales y lacustres. Lacustres del lago Titicaca, el único, obviamente, el más famoso también, ¿no? Bueno, aeropuertos, tenemos el aeropuerto más seguro de América del Sur, es Jorge Chávez. Increíble, ¿no? Internacional, Jorge Chávez. Velasco Astete es de Cusco, ¿no? Alfredo Ruiz Bayón es Arequipa, ¿cierto? Muy bien. Y el comercio, hablamos del comercio internacional, comercio formal y informal. El Perú para el mundo entero, productos tradicional que se exportan, no tradicionales también, ¿no? Y hablamos de la ubicación de importación y exportación que se tiene que ubicar en la balanza de pagos. Es un registro. Exportaciones iguales, balanza equilibrada. Exportación menor que importación, déficit de balanza. Exportación mayor de importación, es superávit de balanza. Obviamente, y el turismo, el Perú es una ventana abierta al mundo entero, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer casi todos los lugares del Perú y sé que el Perú es una gran maravilla. Mira el Misti. Cada mañana que nos despertamos veíamos el Misti, es una maravilla, ¿no? Esto es ¿cómo se llama esto? Allá eh, el Misti y al costado están Chachani y el Pichu Pichu, que son tres volcanes que se ven, ¿no? Bueno, este es el Sillar, la ciudad de aquí para Ciudad Blanca, ¿no? Cusco, uy, maravilla Cusco, ¿no? Las montañas de siete colores, Machu Picchu, María, Sacsayhuamán, Noquenco, Tambomaché, Pucapucará.
Lima, que es, oh, mira, este es el paseo de aguas más grande del mundo, de un parque abierto, ¿no? Muy bien. Y todo lo que el Perú puede vender al mundo, ¿ok? Creo que ha sido muy extenso, pero valió la pena, ¿cierto?